Nuestro invitado de hoy es un español viviendo en México, es periodista y ha hecho alguna pregunta incómoda por ahí, pero tiene mucho más que contar. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Está con nosotros Jacobo García, él es periodista para El País y llevas ¿cuántos años en México, Jacobo? 16. Oye, bienvenido a Caldo de Cultivo, por cierto. Ya. 16 años en México, ¿por qué? ¿Por qué llegaste aquí? Pues llegué hace 16 años por un encargo, un reportaje. En esa época las muertes en Juárez eran un tema importante y llegué a cubrirlo con unos reportajes para hacer para España y bueno, pues todo se ha ido complicando y han pasado 16 años, luego me encargaron otra serie de reportajes, también Periódico Universal, empecé a colaborar con ellos y han pasado 16 años y aquí estoy y aún no he terminado el reportaje que vine a hacer. ¿Y sigues por gusto? Por supuesto, claro. Ya te Claro. mexicanizaste un poco, excepto el acento. Sí, menos el acento, hombre, esta es mi casa 100%, no tengo duda. Me duele, me disfruto, lo saboreo, lo vivo, este es mi país y de aquí me siento, ¿sabes? Danos algunos ejemplos de los trabajos más importantes en estos 16 años en México. Sí que es cierto que la violencia ha sido el gran tema para los corresponsales que estábamos en México. Yo llegué en 2001, las muertes era algo que llamaba la atención y me duele ver que 16 años después hay una normalización de esa violencia y aunque no se habla de las muertes de Juárez, pues se habla de Ayotzinapa o se habla de cualquier matanza que día a día vivimos, con lo cual sí es cierto que la violencia ha sido el gran tema en sus distintos rostros, sus distintas caras y expresiones, tanto de madres que se echan a la calle, que reclaman, que recorren morgue tras morgue buscando a sus hijos, gente que sin un peso anda buscando a sus hijos por todos los sitios, hasta sus expresiones más crueles, que son las muertes, las fosas, todo eso. Yo creo que ha sido, más que decirte un tema concreto, ha sido el tema que ha sobrevolado sobre lo que es la cobertura, ya no tanto mía, yo creo que en general de casi todo, de gran parte de los periodistas y de muchos corresponsales que llevamos aquí un largo tiempo. Se suele decir que no es que los corresponsales de guerra suelen ir a la guerra, pero que los que estamos aquí, la guerra nos alcanzó. De alguna forma nos hemos visto obligados a contar, a informarnos, a enterarnos y a saber qué era lo que estaba pasando de algo pues tan impactante que tiene, parece que lleva toda la vida, pero es que tiene 10, 12, 14, 15 años que convivimos con estas barbaridades. Y encima te toca un temblor como el 19 de septiembre de 2017, viviendo en la Roma. ¿Cómo fue tu cobertura de este terremoto, tanto en las partes trágicas como las que me imagino que también encontraste positivas? Positivas muchas, la verdad que fue sorprendente y como dice, yo soy romano, me considero además activo vecino de la Roma y especialmente sobrecogido estos días con lo que hemos visto y fue una sensación muy diferente. Antes estábamos comentando que estaba acostumbrado a cubrir el terremoto de Haití, cubrir el huracán en Cancún, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia. He cubierto desastres naturales de todo tipo en varios sitios de Latinoamérica y jamás me había pasado tener que cubrir un terremoto en mi propia colonia, donde yo era, entre comillas, parte de protagonista también, porque lo estaba viviendo, estaba viendo cómo los edificios se movían, cómo los cables de la luz salían disparados, cómo se oían los derrumbes, el de San Luis y Monterrey, o el de Zacatecas. De repente empezar a ver cómo ese sonido, un sonido además que yo creo que ya no se me olvida, es un poco el sonido del dolor. De repente ver que se desploman los edificios, no tanto verlos sino oírlos, y entonces darme cuenta que iba en serio, que esta vez sí iba en serio. Todos hemos vivido diferentes formas de sismo y a veces es hasta simpático, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, suena la alarma, tiembla un poco, te mueves, tal, pero esa barbaridad no la habíamos visto. Y inmediatamente después
acudir yo con la bicicleta, que era la única forma de moverse, a todos los lugares donde pensaba que había habido derrumbe, y ver esa espontaneidad tan impresionante de la gente, como al contrario que en otros lugares donde tú ves el desastre y lo que hacen es ir para el lado contrario, aquí la gente se abalanzaba a correr sobre dónde estaba el desastre. Una especie de una sensación de que el mexicano, en momentos de caos y de siniestros como estos, como que lleva en el ADN el saber qué hacer. Lleva muy metido dentro el saber cómo actuar y cómo responder, y una sensación de que si algo une a los mexicanos no son tanto los éxitos sino las desgracias. A veces de repente les une una roca y una especie de, como si fuera un titán bien entrenado que sabe cómo hacer y cómo funcionar y cómo echarse a un sitio donde hay víctimas o donde creen que saben hacer, enseguida ver cómo un señor para la calle, otro saca una cuerda y acordona, otro impide el paso a los niños, otro grita sobre las rocas, una sensación muy de contraste frente al desastre, una sensación, y leí por ahí alguna crónica que me llamó mucho la atención, sobre todo el titular, y que me sentí muy identificado, ¿no? Yo, después de 16 años, días como ese, te das cuenta de dónde vives, ¿no? Y de repente te descubres en un entorno, siempre estaba acostumbrado a contar cosas malas a veces, y de repente verte tan reconfortado y tan rodeado de buena gente, esos días, caray, con todo el dolor de tu corazón te acuestas un poquito más acompañado. Y tú, como periodista y como víctima, digamos, no de un derrumbe tú en tu casa, pero de todo esto que sucedió, ¿qué haces? ¿Tomas el celular? ¿Hablas por teléfono? ¿Cómo lo vives? Porque también, digamos, hasta el más valiente se asusta, sí, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es tu primera acción, digamos, una vez que termina el temblor, como periodista, no como Jacobo el hombre? Claro, yo creo que todos, bueno, a mí lo que me sale es primero ver si la gente de mi casa está bien, si mi casa está bien, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Estos días, o viendo que me encuentro con vecinos, y lo primero es un abrazo más fuerte de lo normal y preguntar cómo está tu casa, algo que nunca haces, y de repente preguntarlo, porque todo el mundo tenemos a alguien o que está en la calle, o que ha tenido que desalojar su edificio, o que se ha quedado sin casa, no sé, algún problema, todo el mundo tiene algún problema, y lo que haces pues ir a informar, es que tampoco hay de otra. Oyendo el desastre, viendo la movilización, sabes que estás ante algo importante, y que es grave, que hay muertos, y que hay inquietud también en los que nos siguen fuera. Claro. De alguna forma, no es que tenga yo un espíritu súper responsable de información, pero sí piensas que de alguna forma también estás informando a tu familia que está en España, quieren saber, empiezan a correr las noticias, las redes sociales, temblor, sismo, terremoto en una ciudad como México, y lo que me salió es ir a recorrer los sitios donde había víctimas, donde había habido derrumbes, a ver qué veía, con la complicación de las comunicaciones, que por suerte funcionan relativamente bien, pero al final lo que te sale es informar, libreta, bicicleta, testimonios, ver y rápidamente a contar lo que estás viendo. Además, hemos vivido unas semanas muy convulsas, entre que si hay un terremoto, que hay una balacera en Las Vegas, y en tu país también hay otro terremoto. Y quiero, en el siguiente bloque, vamos a hacer una pausa, pero que nos cuentes a los que te vemos aquí, a veces se nos complica, a ver qué está pasando, por qué se quieren separar, ¿qué está pasando en España? Ahorita nos cuenta, como decimos aquí en México, con peras y manzanas. Vamos a corte.
Estamos con el periodista español Jacobo García y quiero que nos explique aquí al público de Excelsior Televisión de Caldo de Cultivo cuál es la situación de Cataluña queriéndose separar de España, o sea, tal cual con peras y manzanas. Caray, me encantaría poder hacerlo, pero entiendo que esto es un choque de trenes que ha llegado a la estación, donde hay un impacto grande entre dos realidades. Ojalá pudiera explicar, porque además creo que hay quien coloca los antecedentes en hace unos 4, 5, 6, 7 años, cuando el Tribunal Constitucional de alguna forma recurre el Estatuto de Autonomía aprobado en Cataluña, y hay quien ubica esto en siglos y siglos de opresión y de abusos de España hacia Cataluña. Creo que la cosa o la situación es mucho más cercana y mucho más inmediata, y tiene que ver con dos gobiernos que se han enquistado en dos posturas duras e intransigentes hacia el contrario. Entre medias lo que hay es una sociedad fracturada, enfrentada, y los que hemos vivido o cubierto conflictos sociales he vivido el conflicto en la ex Yugoslavia, donde bosnios y serbios acabaron con una guerra, pero he vivido y he cubierto 1000 veces en Venezuela, donde hay una sociedad completamente enfrentada. Los que hemos vivido ese tipo de cosas, lo que vemos es que es una situación manejada por irresponsables que están abriendo un melón muy complicado de cerrar, que es el del enfrentamiento y la división social. ¿Cómo explicarlo con peras y manzanas? Pues hay unas reivindicaciones legítimas de Cataluña hacia España sobre su papel y cómo encajar dentro de España y su posición, y hay un gobierno central pues que se niega a dar mayores dotes de autonomía. Ante eso, el gobierno catalán ha optado por un desafío permanente al gobierno central, un desacato permanente en muchas de las obligaciones que tenía que hacer, y eso ha provocado que hubiera una fecha de 1 de octubre para un referéndum que no se celebró, y una situación bastante enquistada ahora mismo, en el que están empezando a tenderse puentes de diálogo, pero que da la impresión de que esto era un guión bastante bien escrito que iba a detonar el 1 de octubre y las imágenes que todos vimos de la policía entrando a cerrar colegios electorales. Quisiera agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, su colaboración imprescindible para el restablecimiento de la legalidad. Todo es tan complicado que explicarlo así rápidamente es difícil, pero sí siento que es una situación más artificial que lo que hemos visto. Me explico, creo que los vínculos y de la intervención última que hizo el rey Felipe VI ante la situación que se estaba generando, hubo una frase que destaco, el resto no me pareció especialmente acertado, pero destaco una frase, y es que se están subestimando los afectos. La clase política se ha enquistado en un duelo político de autogobierno y de mantener una España unida, y se han subestimado los lazos que nos comunican y que van a hacer que salgamos de esto, seguro. Y ¿quiénes votan en ese referéndum? En este referéndum era el del 1 de octubre, lo que votaban eran los catalanes, en un referéndum que sin ningún aval internacional, sin ninguna de las requisitos que debe tener un aval, un referéndum internacionalmente reconocido, sin el reconocimiento de ningún país internacional y sin la supervisión de ningún observador internacional. Fue un referéndum donde en 71 colegios, sin ir más lejos, sacaron más votos de la gente que había inscrita. Parece México. Parece alguno que ha dicho. Quiero decir, era más el gesto y la fotografía de forzar la situación hasta ese punto que la legitimidad legal que tenga ese referéndum, que va contra cualquier ley constitucional que hoy está en vigor. O sea, era un claro desacato y una clara provocación que el gobierno español picó de mala manera. Era un guión perfectamente escrito que un gobierno estúpido y miope siguió a la perfección. Yo lo que veo en esto es una jugada política mucho más amplia, donde el independentismo, que no representa ni mucho menos más de la mitad de la población,
O sea, una cosa es el nacionalismo, en torno al 50%, el independentismo puede estar en torno al 25, 30%, en estos momentos, que es el de mayor, más álgido de toda la... que nunca ha tenido el independentismo. En estos momentos no es ni el 30%, independentistas reales, 45, 48 si quieres. Aún así, creo que es una minoría respecto a un montón de gente ante la que siento que el gobierno independentista ha pasado como si fuera un ser superior, ignorando al montón de gente que se quedó en casa ese día. 2.200.000 votos según las instituciones catalanas salieron a votar. El padrón es de más de 5 millones. Si nos ponemos a hacer los cálculos, es más gente la que se ha quedado en casa cuando todo el mundo sabía que esa votación era una votación activista. El que votaba era sí. De hecho, el 90% de los votos fueron un sí. Quiero decir con esto que creo que todos tienen que hacer un acto de reflexión y el independentismo catalán está yendo hacia un abismo, en mi opinión, muy descerebrado, sin ningún país de la Unión Europea reconociéndolos, con empresas que se están yendo ya de Cataluña porque ven una inestabilidad social y económica, con bancos que se están yendo del país de Cataluña precisamente porque no ven una seguridad jurídica y sobre todo con la Unión Europea que le ha dado claramente la espalda. O sea... Déjame hacer una pausa. Tú eres de Galicia. Yo soy gallego. Y lo que me estaba diciendo ahorita Jacobo es un poco este montaje, este guión de las imágenes que todo el mundo vio y que eran muy gráficas. Entonces, ¿a qué te refieres con un guión? ¿Que mediáticamente se sesgó y que ha habido cosas peores que lo que vimos? Mira, la fecha del 1 de octubre está marcada desde hace muchos meses. Todos ahora se sorprenden de que hayamos llegado hasta aquí. Alguien dejó que se pudriera y que se llegara hasta aquí. Quiero decir que la fecha no sé a quién puede sorprender, o sea, nos sorprende a todos, pero aún así es un guión que tenía la huelga del día después del paro de país que llaman en Cataluña al 1 de octubre, estaba convocado mucho antes. No es consecuencia de la represión policial, era un guión que está marcado donde las instituciones catalanas han ido tensando la cuerda para poner al gobierno de Madrid contra la escuadra. Y el gobierno de Rajoy lo que ha hecho es optar por la vía de en medio y además por la opción más radical, que es la de confrontar. Ha sido una especie de por mis narices los dos y por huevos se hace el referéndum y por huevos no se hace. Ha sido un enfrentamiento del tan ibérico por cojones, se va adelante, con lo cual lo que es lamentable. Sobre tu pregunta sobre otras situaciones, de los 800 heridos, hoy que han pasado apenas unos días, hay uno ingresado por un infarto. O sea, quiero decir, esta es una guerra también de imágenes y una guerra mediática que se libra en las redes sociales, que se libra en las redes y en la opinión pública internacional. Esa opinión claramente la va ganando Cataluña, porque un policía arrancando una urna parece un ser depravado que intenta arrancar la democracia del corazón íntimo de un catalán. No todo es así. O sea, entiendo que desde cuándo enfrentarse a la policía fue gratis. Yo he asistido a miles de manifestaciones y protestas, desalojos, casas desocupadas o mismamente durante la reconversión industrial en España, donde la policía actuaba con mucha dureza, sin tanta repercusión mediática y sin ver a tanta gente afectada y tan dolorida. Con esto no quiero decir que estuviera bien hecho ni nada parecido. Creo que las reivindicaciones de fondo son legítimas y hay que negociarse y se tienen que hablar. Sin embargo, creo que lo otro es una guerra de imágenes y como tal son eso, imágenes. ¿Te van a dar guerra a algunas personas que nos están viendo? Claro, para eso estamos. Pues es periodista de España, de Galicia específicamente, escribes para El País. Exactamente. Desde México, desde la Roma. O sea que es gallego, mexicano y romano, ¿no? Toda la vez. Vamos a hacer una pausa y les tenemos un chismito. Regresamos. Seguimos platicando con el periodista español Jacobo García y ¿en qué estás trabajando ahorita? Pues estoy trabajando en un tema bien interesante, que es el de los migrantes de cara... Ya tenemos el chip electoral, yo creo que todos de una forma u otra, y estoy trabajando en un tema que me parece muy interesante, que es todas las reclamaciones que hay sobre derechos civiles de mexicanos en Estados Unidos, tanto de los Dreamers como de los emigrados que quieren tener una participación, lo siento yo, cada vez mucho más activa en México, quieren ser una fuerza de cambio y quieren votar.
y quieren que se reconozca esa capacidad, que hoy se reconoce, pero no se acaba de materializar en una credencial lo suficientemente válida para poder votar. Son 20 millones de señores que piden, y señoras en el norte, que piden votar y participar. Hay que recordar que el último presidente lo hizo con 12, 13 millones de votos, 14 me parece. Entonces creo que es un tema interesante el ver cómo se están convirtiendo en una fuerza que hasta ahora se dedicaban a enviar dinero, pero que han dicho, me cansé, ahora quiero participar en la construcción del país. Entonces, en eso estoy. Oye, el hecho de que seas español investigando cosas que tienen que ver con este país, desde el temblor o las muertas de Juárez o la migración, ¿te abre puertas o te cierra puertas? No sé, ya ni me lo planteo, ya uno está tan metido. Tú ya piensas que eres mexicano, ¿no? Ya, que no se te nota. De hecho, cuando me lo dices me quedo así como sacado de onda, pero quizá abre, yo creo, más bien. Más bien, y sobre todo porque muchas de las coberturas son en pueblos pequeños, en sitios remotos, en lugares donde tampoco hay mucha gente, y como hay una desconfianza congénita del mexicano hacia sus políticos, hacia sus medios y hacia alguna de sus instituciones, el hecho de ver de fuera, ya no si soy español o si soy italiano, o sea, más bien realmente ven que es alguien de fuera que dice, este sí va a contar lo que yo pienso, este sí me va a hacer caso, este sí. Entonces, quizá diría que abre, y en otras circunstancias pues cierran, depende qué tema. La empresa española está metida en muchos sitios y no siempre buenas y bonitas, y entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre alguien tiene algún dolor con algo, pero en general yo es que personalmente ya ni me lo planteo, no sé, creo que no estamos en diferentes condiciones, tú o yo, si vamos a reportear a algún lado, ¿no? Eso está bien, porque quiere decir que no es un tema que realmente afecte, sino que de pronto sale. Él es Jacobo García, gracias por estar en Caldo de Cultivo y nos vemos pronto. Regresas a contarnos más historias que nos quedamos picados. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Sois unos atrevidos. Hasta la próxima, gracias. Soy Mariana H. Buenas tardes.